somos parte de un colectivo que se llama Redes Universitarias. Somos un grupo de estudiantes y de profesores y académicos de diferentes universidades y facultades que estamos haciendo diferentes actividades. En este caso ahora es promover el debate público sobre la reforma energética. Creemos que esta reforma tan primordial no solo debe quedarse en la cúpula partidistas, sino debe ser una discusión en las universidades, que es el mejor lugar para que esto ocurra. Sí. Como parte de nuestra campaña de información y promoviendo el debate público sobre la reforma energética propuesta por Peña Nieto, hemos estado realizando diferentes charlas y foros con diferentes especialistas sobre el tema. Hemos tenido en la Facultad de Políticas y ahorita en la Facultad de Ciencias. En esta charla tenemos nuevamente a Rafael Parajas. Él es un famoso caricaturista de la Jornada y del Chamuco. Aparte ha escrito varios libros. El más reciente es ¿Cómo le hacen diferentes?, referente a este tema. Y tenemos al doctor ingeniero Javier Jiménez Espriu. Él fue director de la Facultad de Ingeniería y fue director de Pemex. Subdirector de Pemex, perdón. Y bueno, hacemos un pequeño pronunciamiento. Buenas tardes a todos. Les agradecemos mucho su asistencia y bueno, vamos a leer un pronunciamiento acerca de este importante tema de la reforma energética que tenemos redes universitarias. Enrique Peña Nieto ha anunciado su reforma al sector energético, que busca modificar varios artículos de la Constitución y permitir la entrada de inversión privada a Pemex. La reforma energética impulsada por el gobierno federal no corresponde a las necesidades del país, sino que es alentado por las grandes transnacionales extranjeras que en su momento Lázaro Cárdenas corrió del país. Como universitarios, estamos preocupados por la grave crisis que enfrenta nuestro país y consideramos que la aprobación de una reforma energética con estas características significaría la pérdida de la soberanía nacional y llevaría al país a una crisis presupuestaria. El principal argumento de Peña Nieto para vender Pemex es la falta de recursos para extraer el crudo del subsuelo mexicano, pero no menciona que en los últimos 12 años Pemex transfirió a Hacienda más de 7.3 billones de pesos por concepto de impuestos. No se dice que Pemex es la principal empresa de nuestro país y que aporta el 40% del presupuesto nacional. Tan solo los recursos que Pemex transfirió el año pasado por medio de impuestos, más de 1 billón de pesos, equivalen, fíjense bien, a 29 años del presupuesto de la UNAM, o 183 años de subsidio a la UAM, o 78 años de financiamiento al IPN. O bien, si tomamos en cuenta el sexto informe de gobierno de Calderón, en el ciclo escolar 2011-2012, las becas PRONAVES atendieron a 320.878 alumnos y la matrícula en educación superior era de 2.932.000 alumnos. Con los recursos destinados por Pemex al pago de impuestos de 2012, se hubiera podido becar durante 33 años a todos los estudiantes inscritos en la educación superior. Pemex ha sido durante muchos años la base del desarrollo nacional. Por ejemplo, no se puede hablar de crecimiento de la matrícula en educación superior sin Pemex. Gran parte de los recursos que financiaron el boom educativo, como la creación de los SHs y FES en la UNAM, provenían de la renta petrolera. Por ello, nuestra preocupación ante la inminente reforma. ¿Por qué vender una empresa competitiva? ¿Por qué entregar la principal fuente de ingresos del país a intereses extranjeros? ¿A través de qué mecanismo se cubrirá el hoyo financiero que dejará de aportar Pemex al presupuesto nacional? El país ha contado con recursos para financiar el desarrollo nacional. Los datos que hemos presentado nos demuestran que con los ingresos de Pemex se podría revertir la grave situación que enfrentan miles de jóvenes en el país. Es triste que solo 3 de cada 10 jóvenes en edad de asistir a la universidad lo puedan hacer. Pemex no necesita una reforma, hace falta limpiar la corrupción, invertir sus ganancias en mejorar la infraestructura y tecnología
con el apoyo de científicos e ingenieros mexicanos. Es por ello que, conscientes de la necesidad de promover la más amplia discusión sobre la reforma energética y el futuro del país, convocamos al Gobierno federal, a los partidos políticos y sus dirigentes y representantes en las cámaras, a los investigadores y a la comunidad universitaria a realizar un debate público sobre las propuestas de reforma energética. Proponemos que las universidades públicas abran sus espacios para debatir y analizar las iniciativas presentadas y que de nuestra parte como universitarios realicemos un debate respetuoso y plural, con propuestas e ideas que contribuyan a fortalecer nuestra nación. Reiteramos que nuestra tarea es fortalecer una universidad de puertas abiertas y que nuestras acciones serán pacíficas y respetuosas de los diferentes puntos de vista. Atentamente, redes universitarias, estudiantes y académicos de la UNAM, UAM, IPN, ENA, UPN y UACM. Muchas gracias. Bueno, le cedemos la palabra a Rafael Barajas del Fisco. Es un honor venir aquí a la Facultad de Ciencias y bueno, vengo a hablarles Rosy, me apena otra vez, vengo a darles puras malas noticias. Quiero efectivamente empezar por cosas muy elementales que ustedes saben mejor que yo, pero el petróleo es un bien, es un producto no renovable. El petróleo se hizo a lo largo de millones de años a partir de la descomposición de animales y vegetales prehistóricos. Entonces no podemos decir, si ahorita quisiéramos hacer petróleo, no lo podríamos hacer. El petróleo es muy difícil, es un recurso no renovable y no todos los países lo tienen. Pero el petróleo es un tesoro, es un producto con el que se pueden hacer un montón de cosas. Se puede hacer desde gasolina, solventes, pero el petróleo sirve para todo. Es decir, sirve para hacer plástico, sirve para hacer fertilizantes. El petróleo es fundamental en nuestra vida. Mucho de lo que tenemos puesto ahorita, ustedes están, lo que los viste es petróleo. Son fibras derivadas del petróleo, etc. El problema, uno de los problemas que hay es que lo usamos de una manera totalmente irracional, es decir, lo usamos para quemarlo. Es como si hiciéramos con fogatas con maderas preciosas. Y en realidad el petróleo le podemos sacar un provecho inmenso y lo usamos para cualquier cosa. La industria petrolera es la base de una industria, digamos, del modelo industrial que se implanta a finales del siglo XIX. Y el negocio del petróleo fue uno de los más, de los que crecieron con más rapidez en el siglo XIX. A finales, por ahí de 1873, en el mundo entero produjo 1.1 millones de barriles. A finales del siglo ya producía cientos de millones. En 1901 se produjeron 167 millones de barriles de petróleo. Para 1938 la producción petrolera alcanzó los 1938 millones de barriles. Y claro, fue un negocio particular impulsado por empresas específicas. La gran empresa petrolera primera era la Standard Oil, era propiedad de John D. Rockefeller, que fue el hombre más rico del planeta, y creció de una manera impresionante en unos cuantos años. Llegó a tener tal poder que tuvo la capacidad de imponer senadores, diputados y hasta un presidente. La Standard Oil no solamente creció en Estados Unidos, creció también en otros países. Encontraron que en México había petróleo y se vinieron aquí a sacar petróleo. El comportamiento de la Standard Oil aquí en México fue todo menos ético. Es decir, de la Standard Oil y de otras petroleras. Fue terrible. Es decir, cuando la Standard Oil vino aquí a México, básicamente se dedicó a sacar el petróleo, prácticamente no pagaba impuestos, pagaba cualquier bicoca y además se empezó a meter en política nacional. Es decir, a estas empresas
les debemos algunos de los momentos más negros de la historia de México. La Standard Oil, les digo yo, sacaban todo lo que podían y maltrataban a los mexicanos. Es decir, había operarios norteamericanos, europeos, sobre todo norteamericanos, y había operarios mexicanos. A los mexicanos los trataban como ciudadanos de quinta y a los operarios extranjeros les daban todo tipo de beneficios, vivían como reyes. Y esa empresa, además, les digo, se metió en política interna. Cuando Francisco I. Madero quiso poner un impuesto mínimo al petróleo norteamericano, las petroleras norteamericanas enfurecieron, y las petroleras norteamericanas están detrás del plan de la embajada, que es el que impulsa el asesinato de Madero en 1913. Y eso provoca la fase más violenta de la Revolución Mexicana. Después Venustiano Carranza quiso poner un impuesto a las petroleras y las petroleras le cerraron las puertas, y de hecho Carranza fue asesinado en Tlaxcala-Tongo por un grupo de guardias blancas de una empresa petrolera. Las empresas petroleras están detrás de lo que fue el Tratado de Bucareli, que fue un tratado que le impuso condiciones muy fuertes a México, restrictivas muy fuertes, le prohibía incluso construir motores de combustión interna, etcétera, etcétera, etcétera. Y la Standard Oil las empresas petroleras, retaron al gobierno mexicano de muchas maneras. La expropiación del petróleo en realidad no fue empieza por una huelga petrolera. Los trabajadores ganan la huelga, la Junta Federal falla a favor de los trabajadores, las empresas petroleras deciden no acatar el fallo y retaron al gobierno. Entonces Cárdenas, ante el reto, decide expropiar el petróleo. Y las empresas petroleras se enfurecieron y le decretaron un boicot a México. Y a México le costó sangre, sudor y lágrimas, perdón por la frase de Churchill, pero le costó todo eso poder hacer una empresa petrolera nacional. Mientras todo esto ocurría, la Standard Oil fue dividida en varias empresas y así se fueron consolidando 7 grandes empresas petroleras, que son los grandes monopolios del petróleo mundial. Se les llaman las 7 hermanas, que son en realidad 7 hijas. No se portan bien. Donde quiera que han ido estas empresas, han impuesto sus condiciones, ponen y quitan gobiernos, se vuelven el factor político decisivo de los países en los que están, han fomentado las peores guerras, han fomentado los peores ecocidios. Es decir, esas empresas están detrás de, por ejemplo, de la guerra de Irak, de la guerra de Afganistán, están detrás de un montón de dolor humano. De donde van sembrando dolor. Nosotros nos hemos librado del peso de estas petroleras gracias a que tenemos una empresa petrolera mexicana, gracias a Pemex. Y la verdad es que Pemex ha sido el bastión y la gran defensa de la nación mexicana. Es una empresa absolutamente vital para nuestro país. Pemex, desde hace años, como bien dijo la compañera, le ha dado a la nación entre el 35 y el 40% de lo que gasta el gobierno. Nada más para que se den, imagínense esta universidad sin el 40% de sus planteles, sin el 40% de su infraestructura, sin el 40% de su alumnado. Sería otra cosa. Pemex es una de las bases de que le ha dado estabilidad al país por décadas. Entonces, lo que sí, y es un hecho que a pesar de todo lo que nos dijeron las multinacionales, de que íbamos a fracasar, de que los mexicanos no íbamos a poder sacar petróleo, sacamos adelante a Pemex, y Pemex es una de las empresas más importantes del mundo. Es la empresa más importante de México, sin duda. Si nosotros sumamos todo lo que ganan las grandes empresas en la bolsa de valores, Cemex, FEMSA, BIMSA, Bimbo, etcétera, no llegan a todo lo que gana Pemex al año. Es la gran empresa mexicana, es la primera empresa mexicana en ganancias, es la segunda empresa en América Latina, es la 13ª en todo el continente americano y es una de las más importantes del mundo, así de simple. Entonces, obviamente es una empresa
cuando yo digo que es la más importante, la que recibe más ganancias de México, esto es antes de impuestos. Porque desde hace 30 años, y, ojo, Pemex llegó a ser una empresa modelo, una empresa fantástica, una empresa muy redituable. Sí ha habido corrupción y todo lo que tú quieras, pero una empresa muy redituable. Pero cuando llegaron las administraciones neoliberales, han hecho lo posible y lo imposible por quebrarla. Y a las pruebas me remito. Miren, en tiempos de López Portillo, por cada peso que Pemex pagaba de impuestos recibía un peso de subsidios. En tiempos de Salinas, por cada peso que le metían a Pemex, le sacaban 5 pesos. Empezaron a sangrar a la empresa. En tiempos de Fox, el caso llegó al extremo, llegó al ridículo, porque por cada peso que le metían a Pemex de subsidio, le sacaban 8.50. Y no solo eso, sino que los pesos que le metían no eran pesos firmes. Le metían, por cada peso que le metían, 83 centavos eran de endeudamiento. Y el resto era, si los daba el gobierno, entonces le metían 17 centavos y le sacaban 8.50. Entonces, miren, Pemex es una empresa fundamental para los mexicanos. La han saqueado de manera inclemente. Cada que quieren privatizar una empresa, primero la corrompen, primero dejan que se pudra, primero dejan que se deteriore, y después la sanean y después la ponen en venta. El saqueo a Pemex ha sido inclemente. No solamente hablo de la corrupción. ¿Saben cuánto ha llegado a pagar Pemex de impuestos? Ha llegado a pagar el 99% de sus ingresos. Dime tú qué empresa soporta un régimen de ese tipo. Y además está la corrupción. Y hemos visto cosas increíbles. Hemos visto operativos de Murillo, operativos de Calderón. Hay uno que es fantástico de Calderón, es mi favorito, que es cuando Calderón compra acciones, Pemex compra acciones de Repsol, y luego, imagínate una petrolera comprando acciones de otra petrolera, y luego las vende con pérdida. Es una cosa increíble. Entonces, Pemex es efectivamente una empresa de todos los mexicanos. Y estos señores que la han administrado mal, ahora nos vienen a decir que Pemex está mal y que hay que venderla. Y no dicen que hay, perdón, mentí, no dicen que hay que venderla, dicen que hay que abrirla, hay que cambiar el régimen, hay que cambiar el proyecto para que puedan coinvertir otras empresas, etc. Lo primero que tenemos que hacer es revisar cómo la han manejado. La han querido quebrar. Han hecho lo posible y lo imposible por quebrarla. Y ¿saben qué? Ni así la han podido quebrar. De ese tamaño es el negocio de Pemex. El otro día con Carmen Aristegui, el actual director de Pemex, se echó un rollo fantástico. Dice, no, es que nos dedicamos a la extracción de petróleo porque no nos alcanza para producir gas, por ejemplo. A ver, ¿por qué no le alcanza a Pemex para producir gas? Porque si bien un ciudadano común y corriente paga entre el 15 y el 30% de sus ingresos en impuestos, las grandes empresas tipo Carso, tipo FEMSA, pagan entre el 4 y el 7%, y a Pemex sí la desangran. Entonces, pues, por eso no hay dinero para invertir. Entonces, sacan cosas como es que para Pemex no es rentable sacar el gas. Bueno, pero espérate, sacar el gas cuesta 4 pesos y lo vendemos a 4.50. ¿Sí? Entonces, para compensar esa falta de inversión, se le compra al extranjero a 16 pesos. Explícame tú cuál es la racionalidad con la que están manejando esa empresa. Entonces, miren, lo que pretenden hacer con la reforma energética es brutal. Ayer un cuate me dio un dato que me pareció fantástico, nos dio un dato que era fantástico, y es el siguiente. Miren, lo que plantea la reforma, y él se los va a explicar, ya termino con esto, el doctor Jiménez Espriu, es muy sencillo. Es decir, lo que quieren es abrir contratos de coinversión, que Pemex coinvierta, es decir, lo que pretenden es compartir el negocio. Para que ustedes se den cuenta del tamaño de esta bronca, ¿sí? Vamos a ver las cifras de lo de Cantarell. Un cuate nos dijo, mira, la tecnología para sacar el petróleo de Cantarell, la instalación de los pozos, costó $5 millones, digamos que son 60 millones de pesos. ¿Ok? ¿Saben cuánto ha producido Cantarell en los últimos años? Ha producido entre 50 y 70 mil millones de barriles. Es decir, perdón, 70 mil millones de pesos.
70,000 millones de pesos. La inversión fue de 60. Ahorita lo que quieren es con esa inversión de 60 partir esos 60, equivaldría a partirles los 60,000 millones de pesos, 70,000 millones de pesos. Es un robo. Si Peña Nieto nos está diciendo que no se trata de una privatización, es porque Peña Nieto no lee. Porque Peña Nieto no lee ni las leyes que promueve. No hay que creerle, nos están mintiendo. Nos dicen en los anuncios que no están privatizando, dicen no a la privatización, sí a la reforma energética. Perdóname, no puedes decir no al abuso infantil, sí al padre Maciel. Es lo que nos están diciendo. El ingeniero aquí nos va a explicar lo grave que es la reforma y en qué consiste puntualmente. Pues muchas gracias a los jóvenes de las redes universitarias por la invitación. Es muy importante que los jóvenes se enteren, se informen. Todo lo que les dijo aquí nuestro querido amigo Cristian y lo que les diga yo, no lo creeré. Pero tampoco me crean los demás lo que están diciendo. Informen, averigüen, analicen y ustedes se busquen. Yo voy a empezar citando 3 frases célebres. Bueno, no frases. 3 conceptos célebres. Uno es de Rockefeller, que fue el gran patriarca del Standard Oil. Dijo: los 2 negocios más extraordinarios que hay en el universo son: 1, una empresa petrolera bien administrada, y el segundo, una empresa petrolera mal administrada. Es lo que pasa con Pemex. Es un extraordinario negocio a pesar de que está mal administrado. La otra frase célebre, la otra pregunta célebre es de alguien equivalente, pero de aquí, de Carlos Slim. Esta fue hace como un año, y me la dijo a mí, me hizo la pregunta a mí, estamos en una mesa, me dice: oye, Javier, ¿qué piensas tú de un gobierno que tiene petróleo, que lo saca a $10 y lo vende a 100 y que tiene su empresa petrolera quebrada? Y mi respuesta fue: pienso lo mismo que tú y lo mismo que todos ustedes. La otra frase que cito al principio es la del premio Nobel Stiglitz, hace 2 días en Monterrey. Dijo: cuidado, las empresas petroleras hacen trampa, roban. Y puso el ejemplo de Alaska. O sea, eso es un robo interfamiliar, endogámico. Seguramente nosotros van a respetar, porque como no somos de la familia, tampoco lo respetan. Hace 20 años, yo voy a hablar sobre la explotación petrolera y el capital privado, que es lo que nos están proponiendo. Hace 20 años, al iniciarse un ataque de privatizador del sector energético, expresé, y lo he reiterado en muchas ocasiones, que los planteamientos adolecían de múltiples defectos: insuficientes en el análisis económico, discutibles desde el punto de vista técnico, inconsistentes en el aspecto legal, ignorantes de contenido histórico, ayunos de sensibilidad política y carentes de patriotismo. Además de estas propuestas, se han seguido instrumentando maquiavélicamente políticas destinadas a desmantelar las capacidades nacionales. Esto sucedió en Pemex, en la Comisión de Electricidad, en Comunicaciones y Transportes, en la extinta, ustedes no la conocieron, Secretaría de Recursos Hidráulicos, con decisiones fundadas en la convicción de las autoridades en la falta de talento nacional, en la incapacidad innata para resolver nuestros propios problemas y en la necesidad de recurrir a otros para hacerlo, sin lo que ha beneficiado enormemente a las empresas extranjeras. En 97, al recibir el grado de académico de honor de la Academia de Ingeniería, presenté un trabajo que llamé El futuro de México sin ingeniería mexicana. Y ella hacía una pregunta: ¿qué puede ser un país sin ingeniería mexicana? Y me la contestaba lo que hoy confirmamos todos los días:
Otra vez cambiar vidrios y espejos por los frutos de nuestras entrañas, aunque ya no usemos penachos ni obtengamos nuestros títulos y grados en el Calmeca. No hemos aprendido que la tecnología, que la tecnología es un asunto de supervivencia nacional, que si tenemos dependencia tecnológica, tenemos dependencia, y que esa es la nueva dependencia. Antes se invadían territorios y hoy se apropian industrias y mercados. En esta guerra de conquista que hoy llamamos competencia, nuestros gobernantes han encomendado precisamente a nuestros contendientes o han aceptado sumisamente de ellos el diseño de nuestras estrategias. ¿Qué diferencia hay hoy entre el conquistador que empuñaba un mosquete y vino a llevarse el oro en nombre del rey de España, con el ejecutivo de una transnacional que, armado con una presentación PowerPoint de McKinsey, viene a buscar la cesión de la renta petrolera, o sea, de la utilidad petrolera, a favor de la Exxon, de la Chevron o de la Shell? ¿Quieres que el mundo adopte la agenda económica de los Estados Unidos? Dice la tesis de las becas Fulbright. Toma a algunos de sus jóvenes en edad impresionable, adoctrínalos en las escuelas de la Ivy League, regrésalo a tu país y asegúrate de que lo nombren secretario de Estado para que desde el púlpito de su ministerio implementen con el fanatismo y la ceguera de un dogma religioso el Evangelio según Uncle Sam. En 1990, Williamson, un economista del Banco Mundial, elevó este Evangelio según Uncle Sam a nivel de Sagrada Escritura, en un documento que tituló El Consenso de Washington. Ahí se prescribían las condiciones financieras que debían tener los países. Las definió el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la International Finance Corporation, para otorgarles crédito. Estas instituciones, desde luego, están financiadas por los gobiernos de esos países, mismos que llegan al poder por las aportaciones de las grandes empresas y muy particularmente las petroleras. Entre las condiciones de los créditos del Consenso de Washington figuraban en primerísimo lugar la eliminación de los subsidios y la privatización de los servicios y los negocios públicos, y entre ellos, desde luego, el más jugoso, que era el del petróleo. ¿A quiénes beneficiaban esas políticas del Consenso de Washington? A los que pedían los créditos o a los que los daban. En 1992, Davidson Budo, un ex economista del Fondo Monetario Internacional, en un acto de contrición declaró que las sanciones impuestas por esas instituciones no buscaban mejorar las condiciones de los países en desarrollo, sino satisfacer las necesidades económicas de los países industrializados. Eso no sabía. Ya. Fue bajo esas presiones internacionales que muchos países empezaron a cederle el jugoso negocio del petróleo a las petroleras privadas, con nefastas consecuencias para ellos. Por lo que en los últimos años, varios países, Argelia, Bolivia, Canadá, China, Ecuador, Kazajstán, Venezuela, por citar algunos, han instrumentado costosas medidas para renacionalizar su petróleo, cancelar los contratos, disminuir las regalías, aumentar las regalías, y siempre enfrentándose con el poder económico de las empresas y de los países de donde vienen esas empresas, que se resisten desde luego a capa y espada a soltar un ápice del regalo que se les entregó en su momento. Fue esta presión internacional la que llevó a México a privatizaciones de triste memoria como la bancaria y a episodios negros como el Fobaproa, y que ahora vuelve con la amenaza de los energéticos. En el ramo del petróleo, el nacionalismo de la mayoría de los mexicanos defendió con todo el artículo 27 de nuestra Constitución. Pero antes, los gobernantes, lejos de acatar la voluntad popular, iniciaron una privatización disfrazada, simulada, silenciosa, traidora y cobarde. Petróleos Mexicanos se dividió en 4 subsidiarias con el objeto de venderlas una por una, iniciando con la petroquímica básica, luego con el gas, luego la refinación y culminando ahora con la entrega de la renta petrolera. En ese momento yo era subdirector comercial de Pemex, y el día que eso pasó yo salí de esa empresa. A principios de los 90 se dio el primer esfuerzo privatizador con la intención de vender los complejos petroquímicos de Pemex, pero nuevamente
el nacionalismo mexicano, en aquel momento que fue encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, impidió la modificación constitucional para vender la Comisión Federal de Electricidad, para vender los complejos petroquímicos. En los 90, los privatizadores volvieron sus caras al gas natural, con un gran cabildeo legislativo que exigía las aperturas del mercado en la privatización de Comisión Federal de Electricidad y que estaba liderado por el tristemente célebre empresa Enron. La opinión pública volvió a impedir los cambios constitucionales que la venta de comisión requería, ante lo que nuestros gobernantes volvieron a traicionar al pueblo con una pretensión disfrazada y escondida bajo la figura de los productores independientes de electricidad. ¿Cómo puede argumentarse que no está privatizada la energía eléctrica cuando el 35% de la energía eléctrica de que se dispone viene de empresas internacionales, empresas fundamentalmente españolas? Siguiendo los caprichos del Banco Mundial, nuestros gobernantes habían cedido el diseño de nuestras estrategias a grandes corporaciones, el gas y electricidad a Enron, y empezaron a generar electricidad no con lo que convenía a nuestro país, agua, viento, combustóleo, sol, sino con lo que Enron quería vender, gas natural. En vista de la apertura del sector eléctrico, ya aparejada entrega a manos privadas del negocio del gas natural, los altos mandos de Pemex volvieron a faltar a su deber y limitaron las inversiones en materia de gas, dando como resultado un status quo preocupante: la importación masiva de gas natural comprado por las grandes transnacionales y los cuellos de botella por falta de gasoductos. Pero sin duda, de las privatizaciones simuladas, la más dañina y traicionera es la renta petrolera. Nos engañaríamos si simulamos que la discusión de hoy es sobre si empezamos a otorgar concesiones y contratos en los que se comparta la renta petrolera, los llamados contratos de riesgo. Estos ya han venido entregándose, cambiando en forma inconstitucional y por tanto ilegal, bajo diferentes denominaciones eufemísticas como la de contratos de servicios múltiples o contratos incentivados. Seamos claros de una vez, la Constitución impide sus contratos, habla solamente de contratos de servicio, que son aquellos contratos en donde uno paga el costo del servicio, de perforación, tendido de una luz, y una utilidad razonable, pero donde no se debe compartir ni la producción ni parte del valor de los productos. La Constitución prohíbe las concesiones, aún disfrazadas de contratos, o sea, cuando esta prestación va ligada al éxito del trabajo. Los contratos incentivados que ha celebrado Pemex implican el pago de los costos de extracción del contratista y además una cuota por barril. Son sin duda inconstitucionales porque están ligados al éxito de la explotación. Estos contratos son verdaderas concesiones celebradas en contradicción al texto constitucional. Son los que ahora quieren legitimar con la modificación constitucional propuesta por el presidente. Contratos que tienen además el defecto de ser una invitación abierta a la corrupción. Ante la complejidad de la explotación petrolera de un yacimiento, resulta absolutamente imposible supervisar los costos de extracción y comprobar, aun cuando utópicamente no hubiera corrupción, que los reembolsos no son en realidad un múltiplo muy superior a los gastos. Nóminas infladas, materiales y trabajadores inexistentes, jornadas diarias de 36 horas, automóviles de lujo cobrados como coches utilitarios, maquinaria y insumos de segunda cobrados como de lujo, son solo algunos de los rubros que nos presenta la experiencia internacional que hacen de cualquier contrato basado en recuperación de costos nada menos que un caso de robo en despoblado o un espléndido negocio según el punto de vista, muy particularmente de los dos contratantes. Hoy nadie sabe a cuánto asciende el reembolso de los contratos incentivados que ha firmado Pemex. Los países que durante la implementación del consenso de Washington abrieron sus industrias petroleras se arrepintieron y están pagando caro. Pero ahí había por lo menos la excusa de la inexperiencia y de que el barril estaba a $20. O sea, era menos terrible la sangría que daban al pueblo. La más mínima revisión de una experiencia internacional
es el mejor argumento para descartar cualquier privatización. Les doy algunos ejemplos. Iniciemos con el niño aplicado de la clase. Petrobras. Brasil abrió su industria y ahora tiene a Petrobras, que es una empresa muy eficiente, gritan los apologistas del libre mercado. Vamos a aceptarlo sin conceder. Es una premisa cuestionable, pero mi argumento de hoy no necesita cuestionarlo. La pregunta no es si Petrobras es eficiente, sino para quién es eficiente. Como todas las empresas petroleras privadas, Petrobras genera muchas utilidades para sus accionistas, a quienes es más fácil encontrar en los penthouse de Nueva York que en las favelas de Río de Janeiro o de Sao Paulo. Brasil, en un principio, cuando se abrió, que abrió Enríquez Cardoso, recibía como regalía el 10% del valor del petróleo. Y las autoridades, el resto iban a dar fuera. En 2007, ya con Lula, al descubrirse los yacimientos, el Presal se creó una empresa 100% estatal, Petrosal, y se instrumentó un mecanismo que llevó que en 2010 el gobierno brasileño de Lula elevó de 39 a 48 las acciones del Estado del Petrobras. O sea, empezó a comprar acciones y a capitalizarlo del Petrosal para poder quitarles una parte a los accionistas. Están pues recuperando las acciones de Petrobras. Otro ejemplo estrella de los privatizadores es Statoil. El caso noruego es quizá el más alejado de los esfuerzos privatizadores mexicanos. Antes de los 60, Noruega no contaba con industria petrolera. Cuando se descubrieron sus grandes yacimientos, los noruegos, que no tenían ni la menor idea de cómo hacerle a eso, atinadamente se dieron cuenta de lo que convenía a sus intereses era la creación de una empresa estatal fuerte y con su propia tecnología para ser capaz de controlar y desarrollar sus campos y competir en el mercado internacional. Ante la falta de experiencia, hicieron convenios con empresas, pero convenios en donde lo importante no era la producción, sino la transferencia de tecnología, y pidieron un alto contenido nacional. Por cada ingeniero de la empresa que participaba en esto, tenía que haber cuando menos 2 ingenieros noruegos en ello. Fueron así, recibieron tecnología internacional, desarrollando una propia que los ha convertido en una de las principales petroleras del mundo. ¿Cuán diferente de los contratos incentivados de Pemex, en donde cubrimos los costos, les damos dinero adicional y no recibimos absolutamente nada de tecnología? Pero es que nosotros, en nuestros malinchistas e ignorantes gobernantes, no podemos hacer las cosas, no tenemos la más mínima posibilidad de hacerlo. ¿Qué ha pasado en Bolivia? Por ejemplo, ahí se cedieron a percusiones del Banco Mundial y durante los 90 se concesionó la explotación de los yacimientos. En 2005, y no obstante que las inversiones de los contratistas ya estaban totalmente amortizadas, Colombia recibía el 18% del éxito y los contratistas el 82%. Esta situación todo eso está documentado. Esta situación se convirtió en insostenible. En mayo de 2005, Bolivia decidió implementar un nuevo impuesto para reducir la participación de los petroleras privadas al 50% de la producción, pero no aceptaron las petroleras, llevando al gobierno de Bolivia a la necesidad de nacionalizar su industria, como aquí hizo el general Cárdenas. El caso de Venezuela es también de interés. La ley petrolera del 75 establecía disposiciones iguales a las de Pemex, iguales a las mexicanas. No se aceptaban ni concesiones ni contratos de riesgo. Se autorizaban los de servicio. Pero como aquí también, funcionarios venezolanos se dieron la tarea de disfrazar como contratos de servicio lo que eran realmente concesiones. Aquí hay, en un artículo del Oxford Energy Forum, o sea, una revista norteamericana escrita por americanos, no por cubanos, ni por rusos, ni por nada, dice: los contratos de servicio venezolanos eran todo excepto un contrato puro de servicios. Se dieron el control sobre el petróleo en grandes áreas durante 20 años y la contraprestación se basaba en el volumen y valor de las producciones, igual que aquí. De hecho, muchos de los proveedores de servicio eran socios senior del negocio y en promedio se llevaban más de la mitad de la producción. En algunos casos, la compañía estatal incluso perdía dinero en cada barril que producía. Para empeorar las cosas, los contratistas, al decir que eran proveedores de servicios, porque estaban disfrazadas las concesiones,
arguían que la tasa de impuestos que tenían que pagar era del 34%, como cualquier persona, y no de las cuotas que tenían que pagar del 50% aplicable a los petroleros. Esto fue imposible también de mantener en Venezuela. En 2005 el gobierno venezolano exigió el modificar los contratos y las concesiones a un esquema de participaciones mixtas que no estuvo exenta de grandes tensiones internacionales. Ecuador no corrió con mejor suerte. La firma Occidental, a finales del 90, Ecuador tenía contratos con ellos, pero ellos recibían el 70% de la producción. El cambio de escenario de precios de $20 a 100, pues fue un negocio verdaderamente impresionante para ese precio y fue insostenible para el gobierno. También tuvo que rescindir el contrato, se negaron las empresas petroleras, se fueron a tribunales internacionales, porque desde luego esto tiene que ser manejado en tribunales internacionales, y los tribunales internacionales dijeron que sí habían cometido, según la ley, cuestiones indebidas los de Occidental, pero que la ley ecuatoriana era injusta. Y entonces lo castigaron para aplicarle una pena de $1.600 millones. Claro, esto tenía que llevarse al CIADI, que es un órgano establecido, aunque ustedes no lo crean, por el Banco Mundial. Pero me interesa hablar del caso de Kashagan, en Kazajstán, por las similitudes entre el contrato de este yacimiento y los contratos incentivados de Pemex. Kashagan es el yacimiento petrolero más importante que se ha descubierto en los últimos 30 años, superior incluso a Cantarell. El gobierno de Kazajstán celebró un contrato basado en recuperación de costos y en una cuota por barril, así como en contratos de servicios incentivados. El artículo de Oxford Energy Forum dice más o menos lo siguiente, para no leerlo. Dice, otra vez era una concesión disfrazada, había que producir, ellos llevaban todo y llevaban una parte del contrato. Se iba a empezar a producir en 2005, se alargó obviamente aquello porque al alargar el tiempo de las perforaciones y tal, se alargan los costos. Y los costos se incrementaron en más de $100.000 millones. 100.000 millones de dólares. Por lo tanto, trasladaron la operación para que empezara en 2012 y, pues lamentablemente, en los primeros 10 años de producción, para pagar todo aquello, a Kazajstán le tocaban el 2% de la producción. Claro, lo cancelaron desde luego de inmediato. La experiencia internacional, como se puede apreciar, es elocuente. Ayer, como decía yo hace un momento, la prensa reportaba que el señor Stiglitz nos prevenía de las transacciones, de las trampas de las transnacionales, lo que ya sabemos porque además las hemos padecido. De todos los países, el único que más o menos salió bien librado fue Noruega, pero porque aplicó una política totalmente diferente, transferencia de tecnología, y claro, porque además en Noruega hay un régimen de honestidad a toda prueba, muy lejano a nuestras más caras aspiraciones. Es por eso que mantengo la firme convicción de que una reforma energética es en efecto necesaria, hay que mejorar nuestra situación, pero no es la que ofrece el presidente de la República, que busca esencialmente, uno, entregar la inversión privada al crecimiento de la industria corriente hacia abajo, o sea, entregar de la refinación en adelante hasta la petroquímica. Decía hace un momentito, compañero de mesa, que traemos puesto petroquímica. En algún momento decía, bueno, si en este momento, como por arte de magia, dijéramos que todo lo que tenga petroquímica desaparezca, pues sería una reunión nudista padrísima, muy divertida, que nos iba a desviar la atención realmente de lo que están pensando. Y además, pues están en el sueño. Pero en fin, entregar la inversión extranjera de región hacia abajo, permitir a través de contratos de riesgo, que ellos llaman de utilidades compartidas o incentivados, o como le quieran llamar, una parte sustantiva de la renta petrolera, de las utilidades. En algún momento el Villagaray dijo que podía ser hasta el 50%. Es lo que es el 50%. Vamos a aumentar 1 millón de barriles en
en ese sexenio, según ellos dicen. 1 millón de barriles. Sobre ese millón, que les diéramos la mitad de las utilidades, la mitad de los $80 de diferencia. Imagínense lo que son, vamos a suponer que no, fuéramos aumentando poquito a poquito y el promedio fuera de 500,000 barriles diarios a $40. Ni en la facultad de ciencias saben hacer esa multiplicación, si no traen, ni los matemáticos y los actuarios aquí, si no traen su calculador. Es un ataque, verdaderamente. Pero además, el presidente pide, en la ley, no han presentado la ley reglamentaria, pide una patente de corso para hacer para que haga y deshaga, más bien que deshaga, todo lo que le venga en gana en el sector energético. Y eso está en la iniciativa. El Ejecutivo será el que diga cuándo se da un contrato, de qué tamaño, como es muy complejo, cuándo se les da más o cuándo se les da menos. El Ejecutivo. Bueno, esta no es la reforma que necesita el país. Necesita establecer una estrategia nacional de energía integral y sustentable que tenga como prioridad la seguridad energética de la nación en el largo plazo. Lo que significa, entre otras cosas, el uso racional de los recursos naturales, no renovables y la optimización de su uso en función de las necesidades nacionales, de la nuestra, no de otras naciones. Y esto es absolutamente contradictorio con la participación del sector privado, para cuyas inversiones buscan la mayor rentabilidad en el plazo más breve. O sea, sacar la mayor cantidad de petróleo lo más pronto posible para tener las mayores utilidades posibles. Para cuyas inversiones buscan la mayor rentabilidad y los intereses de otros gobiernos como el de Estados Unidos, que se reservan sus reservas, presionándonos para que nosotros elevemos la producción y saciar su sed de hidrocarburos. Hay que fortalecer a Pemex y a la Comisión de Electricidad, restablecer el nivel que un día tuvieron el Instituto Mexicano del Petróleo y el de Investigaciones Eléctricas, volver a invertir en nuestras capacidades de ingeniería, apoyar el desarrollo científico y tecnológico del sector. Es falso el argumento de la tecnología no es accesible. Si no compartimos la renta petrolera con quienes la poseen, la tecnología está disponible y tenemos la capacidad para asimilarla y para desarrollarla. Pero sobre todo, el petróleo es nuestro y somos nosotros que tenemos que poner las reglas del juego. No que nos digan, es que si no les compartimos la renta petrolera no vienen los que tienen la tecnología. Eso es una falsedad. En lo económico es otra. No tenemos por qué compartir la renta petrolera cuyo dueño es la nación que mucho la necesita. No tenemos por qué ofrecer una parte del espléndido de negocio que nos ofreció la naturaleza y que podemos y debemos manejar nosotros. Es también falso el argumento de que no tenemos dinero. Lo negamos señalando que tenemos los hidrocarburos, para cuya exploración y explotación razonable existen créditos y mecanismos financieros a vida cuenta de la altísima rentabilidad de los procesos de producción, refinación y venta de productos petrolíferos. Sino, ¿por qué están buscando en acercamientos secretos la aceptación de la SEC, que es la Securities Exchange and Commission, no sé qué, para incorporar las reservas de los contratos o lo que llaman el interés económico de los contratos a los estados financieros de las empresas que vengan, para poder suscribir crédito? Nosotros somos los dueños de la reserva, nosotros podemos suscribir crédito nosotros para hacer lo que tenemos que hacer. En lo ético, obviamente hay que limpiar el sector energético de corrupción e ineficiencia, tanto de sus sindicatos lastre como de las élites voraces de políticos e industriales inescrupulosos que en la corrupción y en la connivencia encuentran su modus vivendi y se enriquecen desmedidamente. Trabajar con honestidad, inteligencia, eficiencia, capacidad profesional, planeación, supervisión adecuada y patriotismo. A lo mejor es mucho pedir, pero habría que intentar. Establecer un sistema verdadero de transparencia y rendición de cuentas con observadores ciudadanos y respetar a ultranza la Constitución de la República. Estamos persuadidos, y todas las encuestas de opinión que se hacen lo ratifican, que la inmensa mayoría de los mexicanos está en contra de la reforma energética del gobierno y que escuchar al pueblo es la única respuesta democrática. Una vez más, los líderes hegemónicos atacan.
en esta ocasión con gran virulencia y sin ningún escrúpulo, y ahora apoyados por muchos, que no hace tanto, defendían al sector energético con la frase estentórea y vibrante de López Mateos de "en el petróleo nacionalizado ni un paso atrás", y que hoy, disfrazados como salvadores de la República y como abiertas mentes modernizadoras, llegan al extremo con argumentos falaces y actitudes ignominiosas de dar la paternidad de su propuesta al general Cárdenas. Hoy nos encontramos otra vez, porque hay un hilo conductor que no se ha roto desde hace mucho, en la cresta de una ola privatizadora que no cesa en su intento de destruir nuestras defensas soberanas y apoderarse de nuestros recursos. No debemos soslayar que con la apertura del sector a la inversión privada, si extranjera o directa, a través de interpósita persona, recuerden la banca y recorran la historia de México, que nos ha relatado sucintamente nuestro compañero, se abre la puerta a los gobiernos poderosos a asuntos internos de la nación. Se cede, pues, la soberanía. Generaciones anteriores han resistido los embates de las potencias extranjeras en su afán de quedarse con su petróleo. La nuestra deberá hacer lo propio para poder decir lo que Guadalupe Victoria decía hace más de 200 años. Gloriaos mexicanos de la parte tan considerable y rica que os ha tocado en los negocios del universo. Y para tratar de vencer la fatídica lacra que Francisco Zarco sentenciaba diciendo: hay no sé qué ritmo trágico en la historia de México que hace perder a los aptos y honrados en beneficio de los ineptos y ladrones. Porque si por estos antes perdimos la mitad de nuestro suelo que nos había tocado en estos negocios del universo, no podemos ahora aceptarles la amenaza de entregar una parte de la riqueza de nuestros esfuerzos. Muchas gracias. Miren, en pocas palabras, lo que están haciendo es un atraco. Y no nada más un atraco que los va a afectar a todos ustedes. Nosotros ya vamos de salida, si quieres. Ya estamos canosos, todo lo que quieran. A ustedes se los va a cargar la fregada el grueso de su vida. Ese es el negocio, ese es el reto, ese es el problema que ustedes están enfrentando. Como bien decía el ingeniero, ya en varias ocasiones han tratado de privatizar la renta petrolera, el petróleo, de todas las maneras, lo disfrazan como pueden. Y lo hemos parado de muchas maneras. En 2008 hicieron una intentona y la paramos. Lo que viene ahorita es mucho más gordo que lo que hemos vivido hasta ahorita. Estos señores vienen efectivamente a entregar, a cambio de jugosísimos contratos para su menda, ¿sí?, a entregar el patrimonio que a ustedes les permitiría tener un mejor país. Aquí el problema de fondo es este reto de defender el petróleo les toca a ustedes en buena medida, Se tienen que movilizar, se tienen que activar, se tienen que informar y tienen que informar, y tienen que movilizarse para parar el atraco. No les queda de otra, Si no se movilizan, ahora sí allá ustedes. Nos veremos ahí en un semáforo limpiando vidrios ustedes y yo, porque para allá va la cosa. Yo lo que sí les sugiero es que se active. De entrada, el 8 de septiembre, Obrador convocó a una marcha en el Zócalo. Si no lo atascamos, ya valimos madres. Perdón, es un término técnico. Si no logramos parar esta iniciativa, al país se lo va a cargar la trampa. Llegan estos señores y ¿saben cuándo vamos a poder manejar, rescatar el petróleo? Nunca. ¿Saben cuándo vamos a poder empezar a decidir quién nos va a gobernar? Nunca. Vamos a regresar a los tiempos de Díaz, cuando eran las petroleras las que dictaban las políticas del país. Va a cambiar el escenario político, va a cambiar todo. No los estoy asustando de gratis. Lo que viene es muy feo. Lo que pretenden hacer es terrible. Y nos vamos a tener que movilizar para pararlo. Como todas las reformas de Peña Nieto, lo que es el discurso contradice los contenidos. Peña Nieto dice que ha impulsado una reforma educativa, esa reforma no tiene nada de educativo.
dice que impulsa una reforma energética. Esa reforma no tiene nada de reforma. Que no se habla de meter un peso en tecnología, no se habla de invertir en Pemex ni de sanear la reforma. Fíjense en este detalle. Ellos que promueven esta reforma y que dicen que la situación está muy grave y que Pemex está muy mal, ellos no hablan de corrupción, porque la corrupción son ellos, y lo que piensan impulsar es la fase superior de la corrupción. Entonces, ahora sí, jóvenes, allá ustedes, organícense. Mi consejo es que se organicen.